Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que os va a volar la cabeza, una noticia que ha sacudido los cimientos del plató y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hablamos de Can Yaman, sí, nuestro turco más internacional, que al parecer ha explotado en pleno directo. ¿Queréis saber por qué? ¿Qué ha sido lo que ha desatado su furia? Pues quedaos conmigo porque os voy a contar la sorprendente razón detrás de este estallido. Y antes de empezar, si todavía no lo habéis hecho, os invito a que le deis a ese botón rojo de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Así que preparados, porque la historia que viene a continuación es de infarto. Imaginen la escena, un plató de televisión, las cámaras encendidas, todo listo para una entrevista jugosa. De repente un silencio tenso, un cambio de atmósfera radical. Y ahí, en medio de todo, Can Yaman, que hasta ese momento parecía tranquilo, soltar una reacción que nadie esperaba. Los murmullos empezaron, los presentadores se miraron entre sí, y la audiencia, imagino, pegada a la pantalla, preguntándose qué demonios estaba pasando. Y es que no estamos hablando de una simple molestia, no, estamos hablando de una explosión, de una reacción visceral que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Pero qué pudo haber llevado a nuestro apuesto actor a este punto? Pues bien, la información que nos ha llegado es fascinante, y os la voy a desgranar paso a paso, para que entendáis la magnitud de lo sucedido. Veréis, Can Yaman es una figura pública que genera muchísima expectación, y con esa expectación, a veces, vienen las presiones. Presiones de los medios, presiones de los fans, y sobre todo, presiones de proyectos que a veces no salen como uno espera. En este caso concreto, la bomba explotó durante una entrevista en Italia, un país donde Can tiene una legión de seguidores y donde sus proyectos suelen tener un gran impacto. Se hablaba, como no podía ser de otra manera, de su vida personal, de sus relaciones, de sus próximos pasos profesionales. Y ahí, justo ahí, es donde empezó a gestarse la tormenta. La razón principal, y esto es lo que os va a sorprender, no tiene que ver directamente con un ataque personal hacia él, sino con una crítica, una supuesta filtración o un rumor que al parecer tocó una fibra sensible. Hablamos de comentarios que insinuaban algo sobre su profesionalidad, sobre su compromiso con algún proyecto, o incluso sobre su relación con otros compañeros de rodaje. Sabéis que Can es conocido por ser un apasionado de su trabajo, por entregarse al 100% a sus personajes, y cualquier comentario que ponga en duda esa dedicación puede ser un verdadero detonante para alguien de su calibre. Lo que más me llama la atención de este incidente es cómo los medios, a veces, pueden ser tan incisivos, tan directos, que llegan a herir. Y cuando digo herir, no me refiero a una herida física, sino a una herida en el ego, en la propia imagen que uno intenta proyectar. Can, como muchos artistas, es sensible a las críticas, pero también es un hombre que defiende su reputación con uñas y dientes. Y cuando sintió que esa reputación estaba siendo mancillada, que se estaban diciendo cosas que no eran ciertas, o que se estaban sacando de contexto, pues, amigos míos, la paciencia tiene un límite. Se habla de que la pregunta que desencadenó todo fue algo así como, ¿es cierto que te has saltado ensayos para dedicarte a otros asuntos? O, ¿cómo te sientes con las críticas sobre tu falta de compromiso en? Preguntas que por su naturaleza pueden ser incómodas, especialmente si la persona entrevistada siente que se le está atacando injustamente. Y es ahí donde, supuestamente, Can perdió la compostura. La explosión, según los testigos y las imágenes que han empezado a circular, no fue un grito desmedido, sino más bien una reacción de profunda decepción y enfado. Se dice que Can se levantó de su asiento, que su tono de voz cambió drásticamente, y que pronunció unas palabras muy duras, defendiendo su integridad y su ética de trabajo. Imagino la tensión en ese momento, la sorpresa de los presentes, y el revuelo que se generó inmediatamente después. Los presentadores intentaron calmarlo, pero parece que la herida ya estaba hecha, y Can sintió la necesidad de expresar su malestar de forma contundente. Y aquí viene la parte interesante, ¿qué se decía exactamente? Pues la información es un poco difusa, como suele ocurrir en estos casos, porque nadie quiere dar detalles que puedan generar más polémica. Sin embargo, se intuye que las críticas se centraban en su actitud en el set, en supuestas exigencias de diva, o en comentarios que cuestionaban su profesionalidad artística. Y es ahí donde Can, al parecer, sintió que se estaba cruzando una línea roja. Es importante recordar que Can Yaman no es solo un rostro bonito. Es un actor que atiar.
Ha bajado duro para llegar hasta donde está. Ha estudiado, se ha preparado, ha dedicado años de su vida a perfeccionar su arte. Y escuchar en directo que todo ese esfuerzo se pone en duda, que se le tacha de poco profesional, pues por muy tranquilo que sea uno, tiene que ser doloroso. Por otro lado, también hay que considerar el factor de la sobreexposición mediática. Cuando uno está constantemente bajo el foco, cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, criticado y a veces tergiversado. Y puede ser que Khan, en un momento de debilidad o frustración, haya reaccionado de forma impulsiva. Pero, ¿es eso justo? ¿Tenemos derecho a juzgar su reacción sin conocer todos los detalles? Una de las cosas que más me intriga es la posible influencia de los rumores sobre su vida personal en esta reacción. Sabemos que la vida privada de Khan siempre está en el centro de la atención, y a veces, los medios confunden lo personal con lo profesional. Podría ser que algún comentario sobre sus relaciones sentimentales, o sobre su vida fuera de los focos, se haya extrapolado a su trabajo, y eso haya sido el detonante final. Lo que sí está claro es que este incidente ha puesto de manifiesto la tensión que existe a veces entre las celebridades y los medios de comunicación. Por un lado, los medios necesitan generar contenido, y las polémicas venden. Por otro lado, las celebridades, como cualquier ser humano, tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con respeto. Analicemos un poco más la posible causa raíz. Can Yaman, tras su éxito arrollador en Turquía, ha dado el salto a producciones internacionales, y esto implica un escrutinio aún mayor. Cada proyecto que emprende se analiza con lupa, y las comparaciones son inevitables. Si a esto le sumamos las expectativas generadas por su carisma y su físico, la presión para mantener un nivel de excelencia constante se vuelve inmensa. Quizás la sorprendente razón no sea un hecho aislado, sino la acumulación de pequeñas frustraciones, de comentarios hirientes, de malentendidos. Imaginen ser bombardeados constantemente con preguntas incómodas, con rumores infundados, con críticas que no se corresponden con la realidad. Llega un punto en que la gota que colma el vaso puede ser algo aparentemente insignificante para el observador externo, pero que para la persona afectada tiene un gran peso. Además, el mundo del espectáculo es un terreno de juego complejo. Hay intereses, hay agendas y a veces, los comentarios que se hacen no siempre buscan la verdad objetiva, sino que responden a otros intereses. Puede que Khan haya sentido que se le estaba utilizando, que se estaban difundiendo informaciones falsas para generar polémica o para desacreditarlo. Y ante esa situación, una persona con carácter y con un fuerte sentido de la justicia, como parece ser Khan, puede reaccionar de forma enérgica. Pensando en la audiencia, ¿qué es lo que más nos atrae de este tipo de noticias? La vulnerabilidad de las estrellas. Ver que detrás de la imagen perfecta hay un ser humano con sus emociones, sus frustraciones, sus miedos. Y este incidente sin duda nos ha mostrado esa faceta más humana de Can Yaman. Nos ha recordado que a pesar de su éxito mundial, también es susceptible a ser herido por las palabras. Es importante recalcar que hasta que no haya una declaración oficial por parte de Khan o de su equipo, todo esto son especulaciones basadas en la información que ha trascendido. Sin embargo, la magnitud de la reacción sugiere que la causa debe ser significativa. No es algo trivial lo que lleva a un actor de su calibre a perder los estribos en un plató de televisión. Ahora, ¿qué vendrá después? Pues es difícil de predecir. Un incidente así puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede ser un punto de inflexión para Khan, animándole a ser más selectivo con los medios con los que colabora o a ser más firme en la defensa de su imagen. Por otro lado, puede generar aún más interés en su persona, aumentando la expectación sobre sus próximos movimientos. Y lo que sí es seguro es que los medios seguirán hablando de esto durante un tiempo. La noticia de Can Yaman explota en plató, ya es un titular llamativo por sí solo. Y la sorprendente razón que lo desencadenó, pues, es el ingrediente clave para mantenernos a todos enganchados. Así que, recapitulando, la explosión de Can Yaman en plató parece haber sido el resultado de una crítica o un rumor que tocó una fibra sensible, poniendo en duda su profesionalidad o su integridad. Un ataque a su reputación, a su dedicación al trabajo, que él, como artista apasionado y defensor de su carrera, no pudo dejar pasar. La presión mediática, los rumores sobre su vida personal y quizás una acumulación de frustraciones podrían haber contribuido a esta reacción visceral. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, hay personas reales con emociones complejas.
Y a pesar de su estatus de estrella internacional, Kanyaman también es humano. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega nuestro análisis de este intrigante suceso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la reacción de Khan fue justificada? ¿Qué creéis que pudo haber sido la gota que colmó el vaso? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Y si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos desvelando secretos del mundo del espectáculo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos para que nadie se pierda esta historia, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.